Amén, hermanos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice como título la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. ¿Me acompaña a orar, hermano, por favor? Sí, Señor. Y le pido que ore por mí también. Amén. Oh, Padre Santo, Señor, estamos aquí, Padre, primeramente dándote gracias, Señor. Gracias, Padre, porque por tu amor y tu misericordia nos das el privilegio, Señor, de compartir tu bendita palabra, Señor. Aunque somos inmerecidos, Padre, inmerecedores, Señor, de este gran privilegio, Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu bondad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido que me ayudes, Señor, que me uses, que uses mis labios, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu, Señor, me guíe, Padre, a exponer tu bendita palabra, Señor. Que seas tú hablando, bendito Dios, por medio de mí, Señor. Y que seas tú preparando, Señor, la mente y el corazón de mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que quites todo estorbo, Padre. Cualquier dardo del enemigo, Señor, que lo eches fuera, Padre Santo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Y te lo pido todo, Padre. Dice toda la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente tú eres digno, Padre Santo. Amén, Señor. Y amén, Padre. Amén, hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de la fe. Como título le puse ¿en qué está puesta tu fe? Amén. Busqué algunas definiciones de fe en sí, nada más la palabra fe, que se le queda un poquito para poder entender el mensaje, ¿verdad? Dice fe se puede resumir como confianza, creer, obediencia y seguridad. Confianza, creer, obediencia y seguridad. Amén. La palabra de Dios dice, conforme a nuestra fe os sea hecho. Mateos 9:29. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho tener fe o hemos escuchado a mucha gente, ¿va? En esos años que ten fe, si tuviéramos fe, tú solo ten fe? Pero de repente decimos esas palabras como por rutina, como por costumbre, pero no nos preguntamos tener fe en qué. ¿Qué es la fe? ¿Verdad? En Romanos 10:11 nos dice cómo tener fe bíblica, una fe bíblica. Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿En quién? ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? Para tener una fe bíblica tiene que ser una fe en algo, ¿verdad? Tiene que ser con un objeto, dependiendo del objeto de la fe, no nada más decir tengo fe o ten fe y se te va a arreglar el problema, o ten fe y vas a salir de esta. Y eso lo hacemos como rutinario, ¿verdad? Nada más es ten fe, yo tengo fe, por fe hago esto, por fe hago lo otro, ¿verdad? Pero fe en qué en sí. O sea, ¿qué dice la Biblia acerca de la fe? La fe tiene que tener un propósito, tiene que estar basada en algo para poder tener fe, ¿verdad? Como dice en Romanos, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. La fe tiene que estar puesta en él. ¿Cuál es el objeto? El objeto es Jesús, porque la fe en sí no sirve para nada, la sola fe. Amén. Encontré un ejemplo para ilustrar un poquito eso, para que se nos abra el panorama, ¿verdad? Acerca de la fe en sí, de nada más decir tengo fe y ya, pero la fe sola, sin nada,
no sirve para nada, ¿verdad? Tiene que ser basada, tiene que tener una fe con objeto, ¿verdad? Tiene que ser el objeto de la fe, que es Jesús. Por ejemplo, escuché una historia, un ejemplo, ¿verdad? Hay dos personas que quieren cruzar, por ejemplo, el Océano Atlántico. Hay una persona que tiene mucha fe y otra persona que tiene poquita fe. El que tiene mucha fe se jacta, digamos, de la fe y dice: yo puedo cruzar el Océano Atlántico porque tengo mucha fe. Y como tengo mucha fe, lo voy a cruzar en una canoa. Y el otro que tiene poca fe dice: yo tengo poca fe, pero prefiero cruzar el Atlántico en un avión. Con lógica, ahora digamos, ¿quién cree que cruzó el Océano Atlántico? El del avión, ¿cierto? Al que tenía mucha fe, no le sirvió de nada su fe, porque su fe fue puesta en lo equivocado, digamos, aunque tenía mucha fe en la canoa en este caso. Pero que tenía poquita fe, tomó el avión con esa poca fe. El objeto de su fe fue el avión, por lo tanto, cruzó el Océano Atlántico, ¿verdad? Muchas veces nosotros ponemos la fe en el objeto equivocado, o nada más lo decimos como le digo, por costumbre. Cuando decimos tener fe, tenemos que preguntarnos: ¿fe en qué? ¿Qué tipo de fe? Porque si fuera así, pues híjole, podríamos hacer cualquier cosa, ¿verdad? De verdad, el poder está en el objeto de la fe. Como leímos en Romanos, pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. El poder no está en la fe, el poder está en Dios, en la fe en Dios. ¿Sí entendemos eso, hermanos? Dice Hebreos 12:2: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Amén. No podemos tener fe, o hay mucha gente, o es muy común de repente que la gente diga tener fe, pero solamente es como tener fe en la fe. Y porque tienen fe, piensan que van a recibir cualquier cosa que estén pidiendo. Y al final esa fe en la fe es como tener fe por vista. Es dependiendo de lo que tenga, de lo que vea o de lo que pase a mi alrededor. Amén. Juan 20, por ejemplo, en Juan 20 podemos ver el caso de Tomás. Si me quiere acompañar a Juan 20:25, hermanos. Amén. Dice: después los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó: si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. El peligro, hermano, de la fe por vista, cuando tenemos de ver milagros o de ver para creer, desarrollamos una fe débil, una fe débil, una fe superficial. Y cuando vienen los problemas o las circunstancias feas, o cuando pasamos por tribulaciones, como tenemos una fe tan superficial que depende de la vista, se nos hace muy difícil avanzar o seguir caminando, porque dependemos de lo que vemos, no dependemos en sí de la fe, de lo que es la fe bíblica. Amén. Con ese tipo de fe es más fácil ser engañados. Si podemos ver en otras religiones, la mayoría de gente tiene fe en los ídolos, y ellos pueden decir: es que yo tengo fe, y pueden jactarse tal vez de repente de decir: yo tengo fe. Y muchos dicen o creen tener cosas porque según la fe de ellos es grande, por lo tanto tienen bienes materiales tal vez, y ellos creen que es por fe, pero sí es por vista. Mucha gente que tiene ese tipo de cosas que según ellos es por fe. Al final, cuando de alguna manera Dios en su voluntad les puede quitar ese tipo de cosas,
se van para abajo espiritualmente. Inclusive se van de la iglesia. No quieren saber de Dios. Eso es muy peligroso creer o tener fe nada más por vista. Tenemos que tener una fe basada en la Biblia, ¿verdad? Como vimos en Hebreos 11, después la certeza de lo que se espera. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe no es por lo que tienes o por lo que hayas alcanzado, lo que has obtenido. Algunos piensan que tienes, por lo que tienes es por causa de la fe que según decimos tener de repente. Amén. Aunque ahora veamos lo que pasó, por ejemplo, con el apóstol Pedro, ¿no? Hace varias semanas el pastor predicó de eso, en Hechos 12, y me puse a pensar en eso, ¿verdad? Que lo que pasó el apóstol Pedro, cuando lo agarraron y lo metieron al calabozo, a la cárcel, no sé si se acuerdan, y la palabra dice que Pedro estaba encadenado de manos y pies y estaba en el calabozo. Creo que eran 12 soldados los que tenía, ¿verdad? Pero lo que me impresionó desde esa vez es que dice la palabra que Pedro estaba durmiendo, y era un día antes de que tenía que ser ejecutado, perdón. Y dije yo, híjole, eso es tener fe, eso de verdad es tener fe bíblica. O sea, que vas a perder la vida, aunque estés en un calabozo que me imagino que en los tiempos los calabozos eran horribles, pero tener esa paz, esa convicción de que no importa si lo iban a matar al siguiente día, él sabía para dónde iba. Y en esa fe él descansaba. Yo imagino ahí, híjole, atados de pies y manos, encadenados en ese calabozo que horrible, me imagino, a saber cómo olía también, ¿verdad? Como guardias por todos lados, y él durmiendo. Y nosotros de repente por una pruebita estamos sufriendo, estamos llorando, ya no queremos venir a la iglesia, no queremos buscar al Señor, sentimos que Dios nos abandonó, sentimos que Dios no se fija en nosotros por cositas tan pequeñas. ¿Y todo por qué? Porque no nos damos cuenta que nuestra fe de verdad no es una fe bíblica, es una fe nada más basada de repente en nuestra ignorancia en cierta manera de la palabra, y en la costumbre también de decir tengo fe o ten fe o voy a tener fe. Ore por mí, hermano, por favor, ore por mí para que esto pase. Pero en la fe tenemos que entender el propósito de Dios también, dependiendo de lo que estamos pasando, ¿verdad? El Señor, por ejemplo, cuando fue tentado, ¿verdad?, por el enemigo, le sacó palabra. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero si nos checamos bien, hacemos lo contrario. Buscamos primeramente las añadiduras y después el reino de Dios. Porque por la fe que deseamos tener, queremos nada más las añadiduras. Pero cuando estamos buscando el reino de Dios, podemos pasar por muchas cosas, por pruebas, circunstancias, ¿verdad? Pero la fe verdadera nos ayuda a seguir caminando, a fortalecernos en el Señor. Así es, ¿Verdad? Así es. So, nuestro enfoque tiene que ser en el Señor, hermano. Tristemente solo nos enfocamos en lo terrenal y en lo material. En el trabajo, conozco a una persona en el trabajo de hace 15 años. Y casi siempre por esos 15 años se emociona bastante. De repente llega conmigo y me dice, brother, ya veo el testimonio de tal persona que no sé dónde era un paralítico y el Señor lo sanó. Y de repente una persona que tenía un brazo corto y el Señor se lo enderezó, y todo tipo de cosas, ¿verdad?
y estaba viendo testimonios. Y yo a veces lo veo con el teléfono y con los audífonos. Y a veces paso por ahí y le digo, oh, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Oh, aquí vienen los testimonios. Y han pasado años y años, de verdad, 15 años. Y lo único que veo son testimonios. Digo yo, en cierta manera, qué triste que tengamos tantos años en la iglesia y dependamos de estar viendo testimonios para poder creer en Dios, para poder alimentar nuestra fe con la vista, no con la palabra de Dios. Yo me preguntaba, brother, si usara todos esos años, en vez de usar el tiempo para ver testimonios, que lo usara para escuchar la palabra de Dios, ¿qué cosa sería? Y muchos de nosotros tal vez tenemos esa costumbre, en cierta manera mala costumbre, de tener que alimentar nuestra fe por la vista. De que de repente hay una hermana, el Señor me sanó de un dolor de cabeza. Y nos maravillamos porque el Señor nos sanó de un dolor de cabeza, una calentura, una fiebre, no sé, cualquier enfermedad. Y eso habla como que no conociéramos a Dios. ¿Sí me entiende? Como lo que decía al principio, no tenemos la fe puesta de verdad en el objeto correcto. Nuestra fe está en obras, está en vista, por la vista, está por lo que nos rodea, no por lo que dice la palabra de Dios, por lo que es la voluntad o la soberanía de Dios. ¿Sí me entiende? Cuando yo escucho ese tipo de cosas, digo que hay gente como este hermano, no sé cuántos años tiene en el evangelio, yo tengo 15 años conociéndolo desde que empecé a trabajar ahí. Me pregunto yo, ¿será que no conoce a Dios verdaderamente? Porque si yo, por ejemplo, un ejemplo, ¿ok? Digo que soy un fisicoculturista, ¿va? Levanto pesas, estoy bien cuadrado. Ojalá, digamos que estoy bien cuadrado y está toda la gente aquí, ¿verdad? Y yo pues llego bien acá como con las sandías en los lados, ¿verdad? Así caminando. Y les digo, hermanos, yo les aseguro que puedo levantar esa caja de Kleenex. Yo la levanto y que todos estén, ¡wow! ¡Qué fuerza del hermano! ¡Qué poder tiene ese hermano! Levantó la caja de Kleenex. Así me imagino yo, sería ridículo que ustedes me aplaudieran y se maravillaran porque yo pude levantar la caja de Kleenex. Así se me figura, o así me imagino cuando alguien dice, el Señor me sanó de un dolor de cabeza, inclusive de un cáncer, o inclusive que diga, el Señor levantó un muerto. De verdad, hermanos, para Dios, ¿qué es eso? ¿Qué le cuesta a Dios levantar un muerto? Podemos ver el mejor ejemplo del Valle de los Huesos Secos. Aleluya. Estaban secos, no había carne, no había nada en ellos. ¿Y Dios qué hizo? Simplemente habló. Fue todo. ¿Cómo hizo el universo lo que tenemos? Con su palabra. Cuando alguien se maravilla de un testimonio de que Dios sanó a alguien, o que le hizo que creciera el pie, o como dicen por ahí, que le salió una muela a alguien, que hasta de oro y que hasta de plata y que no sé cuántas. Imagínense, yo de verdad me pregunto, ¿qué estos hermanos no conocen a Dios? ¿En serio? ¿No conocen el poder de Dios? ¿Por qué tanta gente en las iglesias depende de estar viendo ese tipo de cosas para poder creer y fortalecer su fe? ¿Sí me explico? Así como ese ejemplo que le digo, de verdad que yo levantara eso y que ustedes, wow, bien, y se vayan de aquí de la iglesia, híjole, déjale cuento a mi vecino, no, que el hermano Gustavo, un hermano de la iglesia, que él pudo levantar una caja de Kleenex. Los hermanos, la gente, sus vecinos van a reír de ustedes, no, pues wow, qué bárbaro. Y que yo diga afuera, no, tengo un Dios tan fuerte, tan poderoso, que sanó de fiebre a un hermano. ¿En serio? Sí entiéndelo, no sé si puede ver el panorama, ¿verdad? Y de verdad que yo checo todo eso de repente cuando escucho, inclusive en las redes sociales, cuando veo este tipo de cosas, de video, yo sí me pregunto, Señor, ¿qué será que lee esta gente? ¿O qué tipo de predicaciones o enseñanzas hay en la mayoría de iglesias que nos maravillamos tan fácilmente por cositas tan pequeñas, de verdad, en comparación de lo que el Señor hace? Imagínate toda esa gente que depende de la vista, que depende de los testimonios,
Yo me puse a pensarlo otra vez, de lo que hizo el Señor después de la cautividad de Babilonia. Fue entre Babilonia y la venida del Señor, ¿verdad? Y pasaron 400 años. 400 años el Señor estuvo en silencio. No habló, no hubo nada por 400 años. Yo me pregunto, la mayoría de gente, pueblo de Dios, la gente en las iglesias que depende de vista, que depende por todo eso, ¿qué pasaría si Dios ya no hace milagros? Si su soberanía dice, ¿sabes qué? Voy a mantenerme en silencio. No más milagros, no más señales, no más nada de lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Dónde quedaría nuestra fe? ¿Cómo caminaríamos nosotros? Vendríamos a la iglesia de repente nada más a alabar y salimos y pues, a saber, ¿no? No sentimos la presencia de Dios. Dios está callado, Dios ya no habla. ¿Seguiríamos creyendo en Dios de verdad? Imagínense 400 años de silencio. Digo, wow. Es increíble. De verdad, si checamos el poder de Dios y sabemos, por ejemplo, 3 atributos, de los más grandes atributos del Señor, ¿verdad? El Señor es omnisciente, omnipresente y omnipotente, ¿cierto? Para poder creer y saber quién es Dios, tenemos que entender también esas palabras, esos atributos del Señor, ¿verdad? Ahora, vamos a desglosar un poquito eso, ¿verdad? La omnipresencia, según Wikipedia, el diccionario de Wikipedia dice, omnipresente significa aquello que está presente en todos los lugares al mismo tiempo. Según la doctrina cristiana, la omnipresencia es atributo por excelencia de Dios. Nomás analiza un poquito la omnipresencia, ¿ok? El poder de Dios. Imagínense. Omnisciencia. Dice la omnisciencia, de latín omnis, que significa todo, y scientia, que significa ciencia. Es saberlo todo. Se dice que es un atributo propio de Dios, o el ojo de Dios que todo lo ve. Esa es la omnisciencia. Omnipotencia. Imagínense, como le decía, del power de levantar la cajita de Kleenex. Omnipotencia, literalmente todo poder. Todo poder. Postula un poder de supremacía absoluta. Poder supremo absoluto. Imagínense la omnipotencia de Dios. Poder absoluto. Con eso creo lo que vemos, lo que existe, lo que sabemos. Y que hagamos a un lado la omnipotencia de Dios y nos enfoquemos en algo tan pequeño como un milagrito, digamos. No es que estén mal los milagros, ¿verdad? Pero es como que minimizamos a Dios en ese tipo de cosas. Lo minimizamos, es como que, wow, nos maravillamos. No, de repente es ridículo, creo yo. Porque como que no conocemos de verdad los atributos de Dios. ¿Sí me entiende? Ahora imagínense conociendo el poder de Dios, la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia. No sé si ustedes han escuchado de Leonardo da Vinci, por ejemplo, de Picasso, ¿verdad? Que son unos artistas muy famosos, pintores, que algunas de sus pinturas valen millones de dólares. Mucha gente se maravilla por las pinturas que ellos crearon. Ponga de ejemplo, imagínense la pintura de Leonardo da Vinci, por ejemplo, la Mona Lisa, o una pintura de Pablo Picasso, al lado de la creación de Dios. Compare una cosa con la otra. Fíjese cómo minimizamos a Dios. Si conocemos el poder de Dios y lo comparamos con las mejores obras de arte del planeta, de la gente que ha hecho obras de arte, ¿qué es eso a comparación de lo que Dios ha creado? Del universo, de todo lo que vemos. Como ahorita que están los cambios de colores, que a mí me encanta, man. A veces voy a andar por la montaña y ver los diferentes colores y digo, wow. Ni aún las mejores pinturas puede ver usted eso. ¿Y eso quién lo creó? El Señor. Amén. En eso sí podemos maravillarnos. Yo no sé usted, ¿verdad? Yo siempre que paso por las montañas nos gusta ir
para allá. Últimamente no vamos casi ya cuando están los árboles pelones, ¿no? Pero aún así se ve súper, súper bonito. Ahí le estoy tratando de poner un panorama para ver de verdad si creemos o si conocemos a Dios, al Dios de la Biblia, y en qué está puesta nuestra fe, en qué nos maravillamos o nos dejamos maravillar tan fácilmente. ¿Sí me entiende? Tenemos que considerar eso, hermanos, de verdad, si conocemos de verdad al Dios bíblico, al Dios de verdad, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿va? Para que me entienda. No sé si usted ha escuchado o sepa lo que es una biografía, ¿verdad? Una biografía puede ser de alguien. Yo, por ejemplo, puedo hacer mi biografía, pues si acaso muero, alguien puede saber, ok, esto es lo que hice yo en la vida mientras vivía, esto es lo que me gustaba, eso es lo que no me gustaba. O sea, puede saber usted un perfil de lo que era yo, digamos. Ok, hay unas biografías que son largas. Y estuve checando más o menos cuánto sería el tiempo para poder leer una biografía, ¿verdad? La más larga dice que se puede tardar más o menos entre 12 horas para poder terminar de leer una buena biografía, una biografía grande, ¿verdad? Tenemos una biografía, la mejor biografía, creo yo, de Dios, que es la palabra de Dios. Yo me preguntaba otra vez, una biografía la puedes leer en 12 horas. Si no te gusta leer mucho, maybe en un día, días, semanas, tal vez meses, ¿verdad? Si de repente lees poquito a poquito, tal vez te puedes tardar unas semanas o unos meses en terminar de leerla. Cuando la terminas de leer, más o menos dice, ok, te da una idea de lo que era esa persona, te da una idea del perfil de esa persona, cómo era, qué es lo que era, cuándo nació, cuándo se casó, cuándo tuvo hijos, cuántos hijos tenía. O sea, ves toda la información de esa persona. Ahora le pregunto, ¿cuántos años lleva cada uno de nosotros conociendo de la palabra, oyendo a la iglesia o escuchando palabra de Dios? Algunos tenemos 20 y tantos años, unos 30 y tantos años, ¿verdad? Algunos tienen años, meses, yo no sé, ¿verdad? Si llevamos tanto tiempo leyendo la biografía de Dios, que es la palabra, y aún así no conocemos al Dios bíblico, hermano, tenemos que preocuparnos, en serio. De verdad que tenemos que preocuparnos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho todos estos años? O sea, ¿cómo es posible que llevemos años leyendo la biografía, por llamarlo así, ¿ok?, que es la palabra de Dios, y que no conozcamos a Dios? O sea, lo tremendo aquí de verdad es que en vez de conocer a Dios, al Dios de la Biblia, nos imaginamos cómo es Dios. Y por medio de esa imaginación es que nos movemos y creemos o no creemos. Y luchamos con lo que tengamos que luchar, con lo que creemos que es Dios. O dependiendo de lo que creemos que es Dios. No conociendo al Dios de la Biblia de verdad. ¿Sí me está entendiendo? Eso es como para pensar, ¿no? Para meditar de verdad. Fíjese, tenemos 2 cultos por semana, ¿ok? Nomás para darle un poquito de matemática. Tenemos 2 cultos por semana. Cada culto o cada predicación, digamos, alrededor de 1 hora. Ok, eso serían 2 horas por semana. Serían 8 horas al mes. Al año serían 96 horas de escuchar palabra, de escuchar predicaciones. 96 horas al año. Y aún así no conocemos a Dios. Multiplique los 96 horas por los años que tenemos de cristiano, oyendo a la iglesia. ¿Cuánto tiempo no hemos perdido creyendo conocer a Dios? Poniendo nuestra fe en el objeto equivocado. Por la ignorancia de la palabra, por la ignorancia de conocer a Dios. ¿Sí me entiende?
Romanos 10:14 dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cuántos de nosotros llevamos años creyendo, como dice aquí? ¿Cómo creerán en aquel de que no han oído? Nosotros no tenemos excusa para eso, porque hemos oído del Señor cada semana, 96 horas al año, 8 horas por semana, por mes, oyendo del Señor. Soy toma esto: ¿cómo pues invocarán a aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? Nosotros hemos oído tanto del Señor, de su palabra, y aún así no creemos. Creemos tener fe, pero esa fe no está basada en el Señor ni en la Biblia. Es una fe basada en la fe, por el hecho de decir que creo que tengo fe y esa fe me va a salvar. Fue lo que pasó, por ejemplo, en el caso aquel famoso de quién fue, Christine de Clary, yo creo que fue, cuando estaban orando por este hermano Julio Melgar, que decía: Señor, no aceptamos un no por respuesta. Esa es la ignorancia de la voluntad de Dios, de la soberanía de Dios. Y yo me pregunto, esta hermana, que espero que sea hermana, ¿va? ¿Qué será que lee? O sea, ¿qué es lo que se alimenta o de qué se alimenta? Es increíble. En la fe verdadera está la confianza y la obediencia a Dios. Entonces, ¿cuál es el resultado de la fe? ¿O cuál es el propósito de la fe? La fe, hermanos, no es que se haga la voluntad del hombre en el cielo, que normalmente, inconscientemente o a veces por costumbre, queremos o creemos que así se hace, ¿no? La fe no es que se haga la voluntad del hombre en el cielo. La fe es que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Así es, amén. Y actuamos al revés. ¿Sí me entiende? Porque si la fe fuera de que se haga la voluntad del hombre por causa de la fe, por decir de que yo tengo fe, por lo tanto tiene que hacer mi voluntad en cierta manera. ¿Me entiende? Cuando pedimos o creemos tener fe, es como decir: ok, se va a hacer mi voluntad porque tengo fe. Pero no es así. La fe es que se haga la voluntad de Dios en la tierra. ¿Sí me entiende? ¿Ha escuchado usted la historia del rey Midas? ¿No? El rey Midas, según era un rey muy rico, muy millonario, y tenía mucha ambición. Y él le encantaba el oro. ¿Quién no va? Le gustaba el oro. Él deseaba, él quería que todo lo que tocara se convirtiera en oro. ¿Sí han escuchado eso? ¿No? Wow. ¿Qué pasó? Se le concedió el deseo de que todo lo que tocara se convertía en oro. ¿Qué fue lo que hizo? O sea, lo que tocaba cualquier cosa, pues era millonario, ¿va? Porque tenía pues oro por todos lados. Pero ¿qué pasó cuando tuvo hambre? Cuando tuvo hambre quiso comer y la comida se convirtió en oro. Eso no pudo. Cuando llegó a su casa, quería darle un beso a su hija, maybe de buenas noches o lo que sea, le dio un beso a su hija. ¿Qué pasó? Su hija se convirtió en oro. La ambición, digamos, que lo llevó a eso. Lo que tenía que ser como una bendición en cierta manera, se convirtió en una maldición para el rey Midas. Imagínense qué felicidad va a ser en eso. Puedo tocar todo y todo se convierte en oro, ok, pero al final te vas a quedar tú solo. Porque todo lo que toques, pues se convierte en oro. ¿Qué sirve? ¿Para qué te sirve? ¿Sí me entiende? Ahora imagínense que nosotros hagamos lo mismo, pero con la fe. Y que la fe fuera a hacer nuestra voluntad en los cielos. Que tengamos control de la fe en sí, que diga que como tengo fe, se va a hacer esto. Yo tengo fe, usted tiene fe, usted tiene fe, usted tiene fe. Todos tenemos fe. Y imagínese lo que usted quiere se hace, lo que yo quiero se hace, lo que cada quien... Imagínese el caos. El caos que sería que todo lo que queremos se nos conceda. Eso sería una maldición en vez de una bendición. ¿Sí me entiende? O sea, si nos podemos pensar en eso del rey Midas, de verdad.
Y ahora trasladémoslo a la fe. ¿Cómo sería eso? Entonces muchos creen que es eso, o sea, por fe tengo que tener porque tengo fe. ¿Y dónde queda la voluntad de Dios? ¿Dónde queda la soberanía de Dios? ¿Sí me explico? Híjole, yo cuando estaba pensando otra vez en esto del rey Midas, digo, wow. So, hermanos, la fe, de verdad, la fe no es que se haga la voluntad de Dios, del hombre en el cielo. La fe es que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Es confiar en Dios, es tener fe en Dios. Eso no es una fe ciega, una fe que, ok, como tengo fe, pues puedo obtener lo que quiera. Romanos 10:17. Si me quiere acompañar, cortito, ¿verdad? Para hacer un pequeño resumen de lo que hemos leído, de lo que hemos visto. Amén. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe viene del oír, y el oír por medio de la palabra de Cristo. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Para tener fe, hermanos, se debe oír de Dios, oír de su palabra para conocerle. Y llevamos años escuchando la palabra de Dios. Y si no hay fe, es porque estamos siendo rebeldes a su palabra. Escuchamos palabra, la ignoramos. Escuchamos palabra, la desechamos. Escuchamos de Dios, como dice, para tener fe, pero al final hago mi voluntad, porque la fe que yo tengo es una fe grande, y por mi fe se tiene que hacer ciertas cosas. ¿Sí me explico? Para tener fe se debe oír de Dios, se debe oír de su palabra para conocerle. ¿Cuántos años, como le digo, llevamos escuchando su palabra, leyendo su biografía? ¿Y cuántos conocemos verdaderamente a Dios? ¿Y cuántos creemos conocer a Dios? ¿Cuántos imaginamos a Dios en cierta manera? No lo conocemos bíblicamente. Amén. Ahora, para ir terminando, hermanos, ¿qué debo hacer para aumentar mi fe? Uno de nuestros objetivos es aumentar nuestra fe en Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? En una ocasión los apóstoles pidieron a Dios que aumentara su fe. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedeciera. Eso está en Lucas 17:5-6. En este contexto, en los versos 1 al 4, el Señor acaba de enseñar a sus discípulos que deberían perdonar a quienes pecaran contra ellos 7 veces. Si se arrepentían, tenían que perdonarlos 7 veces. En el contexto, si ponemos atención en estos versículos, los discípulos querían más fe para poder perdonar como debían. Jesús respondió diciendo que la fe de un grano de mostaza era suficiente para mover un árbol al mar. Su respuesta, hermanos, dejó claro que solo se necesita aumentar un poco la fe para perdonar como Él ordenaba. Nos falta mucho eso todavía. Ahora, con mucha frecuencia ocurre lo mismo en nuestros propios deseos de crecer en la fe.
pensando que necesitamos un enorme aumento de fe para obedecer a Dios. Sin embargo, Él dice que el simple hecho de obedecerle con pequeñas cantidades de fe es más que suficiente. No necesitamos una fe portentosa, una fe aparatosa, porque la palabra dice que tan solo con un grano de mostaza, algo pequeño, con eso. Imagínense, no tenemos nada de fe, de verdad. También hay algunas maneras prácticas de aumentar nuestra fe. Podemos comenzar obedeciendo lo que sabemos respecto a seguir a Dios. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Debemos aplicar lo que sabemos que es verdad. Y hemos escuchado mucho esto. También debemos continuar creciendo nuestro conocimiento de Dios para crecer en la fe. Jesús nos dio un gran ejemplo de esto cuando enfrentó la tentación de Satanás en el desierto. En 3 ocasiones Jesús respondió la tentación citando las Escrituras, Mateo 4, 1 al 11. Si queremos aumentar nuestra fe y resistir mejor la tentación, es de vital importancia que crezcamos en nuestro conocimiento de las Escrituras, hermanos. Si queremos tener fe, de verdad tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Nuestra fe también aumenta por la forma en que servimos a Dios. En Hebreos 11 leemos sobre muchos grandes líderes bíblicos que fueron conocidos por su fe. En todos los casos sirvieron fielmente a Dios. Abraham estuvo dispuesto a dejar su tierra natal por un lugar que no conocía. Moisés regresó a Egipto para liberar a los esclavos israelitas. Estamos llamados, hermanos, a servir a Dios sin importar cuán difícil sea aumentar nuestra fe. Amén. Necesitamos rodearnos de otras personas que también buscan crecer en la fe y recordar ejemplos como los de las personas mencionadas en Hebreos 11, donde dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Antes él escribió de los hebreos: consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Amén, hermanos. Pensemos, meditemos de verdad qué tipo de fe tenemos. Este fue el tema: ¿en qué está puesta tu fe? No sé si lo dije al principio, ¿verdad? Tenemos que analizar de verdad cuál es el objeto de nuestra fe. Acuérdese del ejemplo del que se fue en la canoa y el que se fue en el avión. El de la canoa se jactaba de tener mucha fe, pero estoy seguro que se ahogó y tal vez fue comido por tiburones. Mientras el otro, que no fue tan jactancioso, que tenía poquita fe, puso su fe en el objeto correcto y pudo cruzar el océano. Tenemos que meditar de verdad cuál es el objeto de nuestra fe, no nada más decir tener fe, tengo fe, híjole, como si fuera algo mágico, ¿verdad? Pero esa fe viene con todos los atributos de Dios. ¿Sí me entienden? La voluntad de Dios y la soberanía de Dios sobre todo. No es lo que nosotros querramos, es lo que Dios dice, ¿verdad? Amén, hermanos.
Aquí mi parte, hermanos.